Hermanos, porque estamos iniciando una nueva serie. Si ustedes se acordarán, pueden tomar su asiento por favor unos minutos. Si ustedes se acordarán, estas 2 semanas anteriores estuvimos con temas libres, una entretemporada, como le llama nuestro hermano pastor, para ir cocinando, preparando lo que viene siendo la nueva serie que hoy estamos por presentarles. Esta nueva serie, hermano, surge a consecuencia de la anterior, que estábamos hablando acerca de esos encuentros. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? ¿Amén? De encuentros con Dios, con Jesús, para una vida extraordinaria. Entonces, sin lugar a dudas, estos encuentros que cada uno de los personajes que nosotros estuvimos viendo, no quedó ahí solamente. Y es a donde nosotros queremos ir con esta nueva serie, todos aquellos los cuales se toparon con Jesús, todos aquellos con los que no fue una casualidad, amén, de que Jesús los haya encontrado, empezaron un proceso, y de eso trata nuestra nueva serie titulada Procesos, amén, en los cuales entendemos los que ya tenemos tiempo caminando en esto que es el Evangelio. Tenemos bien claro de que el Señor nos encuentra, el Señor nos llama, y entonces entramos en un proceso, amén, en el cual vamos siendo transformados día a día, paso a paso, amén, de acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Entonces, de esto vamos a estar hablando las semanas que tenemos por delante. Y hoy, en este momento, en este día, hermano, hablando sobre esta serie de procesos, nos toca un tema que hemos titulado Una transformación segura. A todos nos gusta el producto final. Yo en la mañana, especialmente domingo, el día que descanso, siempre se me antoja, siempre me visualizo unos chilaquiles verdes bien buenos, con 2 huevéis, ¿verdad? Y unos frijoles, su cafezote, mi hermano Juan, paz de Cristo, amén. Pero me levanto, y si son de esos días que mi esposa está trabajando, Dios bendiga a mi esposa, ¿verdad? Porque me chiplea. Me acuerdo que no está nada hecho y que lo tengo que hacer. Si viera cómo me da flojera ese proceso. Porque nos gusta ya las cosas terminadas, ya las cosas hechas, ¿verdad? A quien no le gusta ser servido, ¿no? Simplemente salir de aquí y irse al restaurante, ¿verdad? Y esperar ahí la comida bien a gusto. Entonces, hay algo que a veces se nos olvida o se nos pasa, y lo cual es en el proceso, aunque aquello que tengamos en mente, estemos visualizando, vaya a venir a su cumplimiento. Por ejemplo, en este caso de los chilaquiles, ¿verdad? O un menudazo. Dios perdone a aquellos que almorzaron menudo y no me invitaron. Y se nos olvida ese entre tiempo, en el cual se inicia y en el cual está ese caminar al llegar al producto final. Y algo que quiero que tomemos en cuenta hoy es de que cuando nos encontramos con Jesús y cuando entramos a este proceso de transformación, no es una transformación peligrosa o es una transformación que vaya a ser abortada, sino que es una transformación segura, amén, porque en Él estamos seguros, amén. Nuestro Dios, el quien nos ha encontrado y nos ha llamado, amén, no es un Dios que nos va a dejar a la deriva, porque Él ha dicho en su palabra, dice, aquellos, amén, a quien yo conozco, aquellos que son parte de mi rebaño, dice, están en mi mano, y no hay nadie que los pueda arrebatar de ella. Entonces es algo definido, establecido por Dios,
y que vamos a desarrollar hoy en nuestro tema. Para esto vamos a tomar como base lo que viene siendo Romanos 8, del versículo 28 al versículo 30, y leo de la Nueva Versión Internacional, y dice de esta manera, dice Romanos 8, 28 al 30, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué le parece si me acompaña a orar ahí en su lugar? Señor, en esta hora nuevamente nos ponemos en tus manos, Señor, confiados y conscientes de la necesidad de ti más que de ninguna otra cosa, Padre. En esta hora, Señor, nos adentramos en esto que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú nos has llamado, sabemos que tú, Señor, estás llamando, Señor, también a personas, Señor, a venir a tu reino, a ser parte de esta familia tuya, Señor. Y, Padre, sé tú con nosotros, Señor. Danos de tu gracia y de tu favor. Abre, Señor, nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra fluya, Señor, y sea completamente comprendida, atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, tu poder nos dé la fuerza para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, hermanos, dice John Stott, ha sido comparado a nuestra mejor almohada donde descansamos nuestras fatigadas cabezas. Es un área de descanso, es un área de seguridad. Vamos a llamarle, si estuviéramos jugando a béisbol, es cuando llegamos y estamos safe y estamos en home. Es donde nosotros podemos estar o reactivar, nuestra seguridad y nuestra fe en quién estamos y quiénes somos. Entonces, Pablo, después de describir, hablando de Romanos, de la carta a los Romanos, después de describir los grandes privilegios de lo que viene siendo la justificación del que cree en Jesús, primeramente él habla acerca de la paz con Dios, ahí en Romanos 5:1. Habla, mire, estoy estrenando temporizador y no lo puse, ¿cómo ve? De la paz con Dios, ahí en Romanos 5:1, donde dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, habla acerca de la unión con Cristo en Romanos 6:5, donde Él nos dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Tercero, habla acerca de la libertad de la ley, ahí en Romanos 7:6 dice: pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Y cuarto, habla acerca de la vida en el Espíritu, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, después de sentar la base de estos privilegios que reciben los que creen, que hemos recibido lo que hemos creído, Pablo nos dice cómo este proceso que les acabo de describir nos lleva a un propósito supremo de Dios al salvarnos. Esto es un plan establecido desde la eternidad pasada en la mente de Dios, el cual se complementará en la eternidad futura, en lo que está por venir. Y es en este trayecto donde hay etapas, escúcheme, de gemir y de sufrir.
Pero también estamos convencidos que en medio de todas estas facetas, la esperanza que ha sido infundida en nuestras vidas por medio del mensaje del Evangelio y de las nuevas noticias del Señor, junto con el gran amor de Dios hacia nosotros, es quien nos mantiene firmes, amén, hermanos, y nos mantiene con certidumbre, y nos mantiene que en Él estamos seguros. ¿Cuántos saben que estamos seguros en el Señor? A pesar de nosotros, a pesar de toda la basura que podamos acumular acerca de nosotros, en el Señor estamos seguros. Pero es aquí en después del encuentro y donde entramos en el proceso, donde vamos a continuar durante el resto de nuestras vidas hasta que el Señor venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces enseguida, hermanos, vamos a ver cómo es que en Dios estamos seguros durante el trayecto de nuestra transformación. Aunque a veces tal vez pudiéramos sentir o pudiéramos nosotros pensar de que el Señor nos ha abandonado, déjame decirte que el Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él no es un Padre desnaturalizado, de tal forma que nos vaya a abandonar o que nos vaya a dejar, como decía al inicio, a la deriva. No, Él nos acompaña en el trayecto de la transformación, amén. Él está contigo en el proceso, Él está conmigo en nuestro proceso, amén. Y ese proceso en el cual nosotros hemos iniciado al decirle que sí al Señor, a Él llamarnos, amén, es algo del cual debemos estar conscientes, es algo de lo cual no debe de ser algo extraño para cada una de nuestras vidas, ya que el Señor es, escucha esto, el Señor es quien lo ha diseñado. El Señor es el que lo ha planeado. El Señor es quien podríamos llamar el arquitecto de todo esto, que a veces nosotros parece que es algo extraño, pero en ninguna manera y en ninguna forma. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos de que estamos en un proceso. Dile a tu vecino: Dios está trabajando conmigo. Me va a quitar lo enojón, lo impaciente, me está quitando lo impaciente, amén. No ha terminado conmigo el Señor, ¿verdad? Al hermano, ya ves, ¿por qué todavía no te echo lonche? Porque Dios todavía no termina conmigo, ¿verdad? Yo estoy bendecido, amén, hermanos, porque a mí si no me echan lonche, me echan $10. ¿Verdad? Para unos nuggets y una coca. Entonces, ¿listos, hermanos? Entonces, primeramente tomamos pues lo que es Romanos 8:28. Dice, y el primer encabezado que les quiero presentar es acerca de el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso? Amén. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de nosotros. Pablo empieza diciendo, sabemos, ahora pues sabemos. Es algo que necesitamos saber, amén. Por eso le decía yo, no es algo extraño que se nos está comunicando, es algo que deberíamos entender, es algo que deberíamos nosotros captar, es algo en lo cual necesitamos saber en qué estamos. El Señor dijo, aquel que quería edificar, dice, ¿quién no primero no planea para edificar? Porque no vaya a ser que no planea bien y después queda corto ahí con los materiales y todo aquello y viene a hacer burla porque no planeó bien. Entonces, lo bueno es que no somos nosotros lo que hemos planeado, estamos dentro del plan de Dios, amén. Entonces el plan de Dios es perfecto y es por eso que estamos bajo el cuidado de Dios.
Sabemos que Pablo estoy usando lo que viene siendo la Nueva Versión Internacional. Tiene la idea de tener conocimiento, obviamente. Tiene la idea de entender, tiene la idea de comprender el significado de algo. Y en este caso, Pablo está hablando acerca de la razón de nuestro llamamiento, de la razón de nuestra fe, de la razón por qué Dios ha permitido o nos ha jalado, nos ha envuelto con sus cuerdas de amor, amén, y traído a sus pies. Y también lleva la idea de que traigamos a memoria el principal motivo de estar en Cristo. Me encanta la traducción Nueva Versión Internacional en cuanto a este pasaje, porque dice, sabemos que Dios. Esta versión pone la importancia en donde debe de estar, en Dios. Sabemos que Dios. Entonces ahí no hay o no cabe alguna duda de quién es el que ha diseñado el proyecto. Necesitamos estar conscientes de que estamos en las manos de Dios, no estamos en las manos de nadie más, no estamos en las manos de ningún otro ser aquí en la tierra, estamos en las manos de aquel que vive y reina para siempre, estamos en las manos de aquel, amén, que solo con el hablar de su boca formó las cosas. Entonces, ¿me entiendes? Estamos estamos atrapados o estamos abrazados, más bien dicho, en las manos del soberano Dios, el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el soberano. Entonces, esto nos recuerda y es necesario que sepamos y tengamos bien presente nosotros de que Él tiene el control de todas las cosas. Sabemos pues que Dios. Entonces Él dice, recuerden, es Dios. Tengan en mente, es Dios. Qué confort trae a nuestra vida, qué seguridad trae a nuestro corazón y a nuestra alma, hermano, que entender y saber de que en este proceso es Dios el que está detrás de él. Entonces esta verdad nos permite tener una sólida convicción de que en sus manos estamos seguros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos confían en esa verdad? Amén, de que en sus manos estamos seguros, de que en sus manos no hay peligro. Filipenses 1:6 dice, hablando Pablo, dice, estoy convencido. Aleluya. Precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esa verdad de Dios? Amén. El día de que el Señor infundió fe para que tú creyeras, el día que el Señor te llamó para que vinieras a sus pies, desde ese mero día, instante, el Señor inició una obra en la cual no va a dejarte, amén. Él ha iniciado una obra y dice, la va a perfeccionar. Ahí está el proceso del cual estamos hablando, un proceso de perfección, amén, en el cual no va a terminar hasta que estemos con el Señor. Hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo. Primero los Corintios 1:8 y 9 nos confirma una vez más diciendo, Él los mantendrá firmes hasta el final. Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean, y ahí vemos uno de los propósitos del proceso que vamos también a envolvernos un poquito más adelante. Dice, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios. ¿Cuántos saben que esto es una realidad? Amén. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aún en el Antiguo Testamento el salmista declaraba ahí en el Salmo 138, 6 al versículo 8, dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Dice: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha o tu poder me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Y luego sigue diciendo: tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Ayúdame a seguir en el proceso. Aquel que está consciente de esto en lo cual hemos entrado, no quiere regresarse, sino al contrario, se abraza más, se aferra más, amén, a la mano del Señor, diciéndole y declarando: Señor, cumple tu propósito en mí, Señor, por tu gran amor. Señor, yo sé que tu amor es para siempre, para conmigo. No abandones tu obra, Señor. Pero ayúdame, Entonces, pues, causa de motivación y agradecimiento, saber y recordar que es Dios quien tiene el control de todo. A veces nosotros nos sentimos seguros al abandonar nuestra casa porque tenemos camaritas, amén, hace Cristo, amén, hermanos. Porque nuestro carro tiene alarma, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos seguros por las aseguranzas, ¿verdad? Chocamos y al cabo la aseguranza paga. Pero es una causa de gran motivación y agradecimiento saber y entender esto, de que es Dios quien tiene el control. ¿Cómo no le das un aplauso al Señor en esta hora? Entonces, seguimos analizando. Es Dios el que trabaja. ¿O es Dios el que está trabajando en nuestras vidas? Estas cosas que Él dispone para nuestro bien son la herramienta de Dios para nuestra transformación. ¿Cuántos me escucharon? Estas cosas que Dios dispone para bien es la herramienta o son la herramienta de Dios para nuestra transformación. Porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántas veces el Señor una y otra vez nos ha comprobado que Él es bueno con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor una y otra vez, a pesar de la ola tan grande que se pudiera levantar en nuestra contra, podemos al final declarar: Señor, tú has sido bueno? Pues ese bien, para quienes tienen su mirada en la tierra, escúcheme, y andan conforme a la carne, como ya lo describió al inicio del capítulo 8. Los que andan conforme a la carne es tener prosperidad, es tener salud. ¿Dónde lo habré oído? Es tener amor. Pero como el mundo lo define, una idea completamente alienada o fuera de lo que viene siendo Dios y su definición. Pero el bien del cual Pablo habla es acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. Es la obra de Dios en nuestras vidas.
tiene que ver con nuestra vida interior, la cual después se exterioriza haciendo conocido de que Dios vive en nosotros. Entonces, todas esas cosas que Dios permite son una expresión de su bondad, ya que han sido preparadas de antemano. Reta nuestra fe esta palabra, amén, hermanos. Son una expresión de su bondad, ya que han sido preparadas de antemano. Entonces, no debemos de nosotros, hermanos, tener duda en ningún momento, que el resultado será algo extraordinario. ¿Cuántos tienen fe en eso, de que el resultado va a ser algo extraordinario? ¿Sí lo cree, hermano? Que lo que tiene Dios por delante para nosotros es algo extraordinario. Es que necesitamos nosotros despegarnos de la tierra, hermanos, y poner nuestros ojos en las cosas de arriba. No vamos a poder sentir la satisfacción de seguir a Cristo si tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de abajo, perdón. No hay forma, no hay manera. Hay algo muy interesante que encontramos aquí en este pasaje. Dice: el requisito para estar bajo esta verdad de que es Dios el que trabaja y estas cosas que Dios está llevando a cabo son para bien para aquellos a quienes lo aman, aquellos quienes son llamados según su propósito, como leíamos. El requisito es haber sido llamados por Dios a recibir su gran amor y de esta manera ser habilitados para amarle. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es entonces, hermano, Dios quien nos llama a su amor para amarle. No podemos nosotros amar a Dios sin antes Él haber derramado su amor para con nosotros, porque el amar a Dios está basado en conocer su gran amor primero. En esto está basado en amor, en que lo amamos porque Él nos amó primero, en que estamos agradecidos porque Él nos mostró de su gracia primero. Entonces Dios nos llama a su amor para amarle y llevarnos a un propósito mayor, usando nuestro peregrinaje en esta vida. Entonces, hermanos, amigos, recordemos, es Dios quien está tras la escena, pero no solamente está tras la escena, llevándonos en nuestro proceso, pero también va delante de nosotros abriendo camino. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Aquí vamos un poquito más rápido. Entonces entramos al versículo 29, donde Dios nos hace ver el propósito de saber o de entender o de amarle o de haber sido llamados. Dice, son llamados conforme a su propósito, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Ser famosos? ¿Hablar muchas lenguas? ¿Ser el mejor predicador o predicadora, conferencista? ¿Ser el mejor músico o cantante? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y Romanos 8:29 nos ayuda a comprender esto. Nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano,
Dice, también los predestinó a ser transformados. Aquí está la respuesta, según la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Por ahí dirá uno, ¿va? Transformar el agua en vino. Ese transformados a semejanza de Jesús. Eso está desde el inicio, cuando el Señor crea al hombre, entonces dice, hagámoslo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es pues propósito el cual Dios nos declara a donde Él nos quiere llevar, que nosotros nos parezcamos a Jesús, no solamente en su amor para con Dios, que nosotros nos parezcamos a Jesús en cuanto a su carácter y su obediencia. Entonces, qué glorioso es, y usted no me va a dejar mentir, cuando Dios nos revela su mente, cuando Dios nos entrega su voluntad. Hay cosas o hay ocasiones cuando nosotros venimos a Dios y queremos nosotros pues recibir de parte de Dios su voluntad, su guianza. Y esta es una de las partes donde explícitamente el Señor nos dice a qué se debe nuestro proceso o hacia dónde va nuestra transformación. Y Él nos comunica que su plan no es algo que va evolucionando sobre la marcha, sino que su plan es algo que ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pues desde entonces que tú y yo estábamos en el proyecto de Dios, imagínate, para cumplir el propósito de ser transformados a la imagen de Jesús. No es algo que sorprende a Dios o que agarra desprevenido a Dios. No, es algo que Dios tiene seriamente planeado porque es algo importante para Él y eso también nos lo hace saber de que es algo que fue establecido desde antes del tiempo. Efesios 1:4 nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Para que seamos, escucha, aquí está nuevamente el propósito que te decía, de parecernos a Jesús, no solamente en su misión, pero también en su carácter y en su obediencia. Dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Jeremías 1:5, todos se lo saben, dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Aleluya. Qué hermosas palabras. Dice, antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. A Isaías también le tocó diciendo, escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes, el Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Gálatas 1:15 nos dice, sin embargo, Dios, hablando Pablo, me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces el propósito específico de Dios al llamarnos es ser como Jesús. Lo vuelvo a decir, en su carácter. Y hay algo de lo que quiero que siempre estemos conscientes. Nunca podremos lograrlo en nuestras propias fuerzas. Por eso nos ha dado de su espíritu, nos dota de su espíritu al sellarnos al creer para que seamos pues muchos y Jesús sea el modelo a seguir. Puedes glorificar a Dios en esta tarde.
Entramos en la tercera parte y final, en el cual Dios nos hace ver su proceso. Y este encabezado le he puesto el proceso de Dios. Entonces hemos visto pues el cuidado de Dios. Hemos visto cuál es lo que viene siendo el propósito pues de Dios. Y por último vamos a ver el proceso de Dios. Romanos 8:30 nos dice así: o a los que predestinó también los llamó. Muchos de los escritores que tuve la oportunidad de leer expresaban su asombro al relatar o a comentar acerca de este pasaje, en el cual habla de algo pasado que sucede en el presente, pero que recibiremos en el futuro. Ese sí me entienden. Porque a los que Él predestinó, a los que antes conoció, y luego vemos el proceso. El Señor tuvo en su mente, en su voluntad, no sabemos por qué me eligió a mí o te eligió a ti, o a ti te está llamando el Señor, ya que no somos mejor que muchos de los que están, o éramos mejor que muchos de los que están allá afuera. Ahora sí, porque el Señor nos ha transformado. Pero no hay nada en nosotros o de nosotros que pudiera o que pudo influenciar a que Dios nos llamara o a que Dios nos amara. No, Él simplemente nos eligió, nos predestinó. Él en su potestad, lo cual está reservada solamente para Él, nos ha llamado. Y luego seguimos viendo el proceso. Los llama y luego los justifica. Y luego después de ese proceso en el cual muchos escritores llaman el proceso de santificación, en el cual estamos ahora para parecernos a Cristo, dice: y a estos que justificó también los glorificó. Entonces Dios habla acerca de algo que planeó como si ya lo estuviera viviendo en la eternidad futura. Él lo da como hecho. Él lo da como consumado. Y por eso te digo, es una transformación segura. Es una transformación en la cual hay muchas etapas por las cuales nosotros podemos pasar. Hay muchos altibajos, hay muchos montes, hay muchas montañas, hay muchas barreras, hay muchas situaciones a las cuales nosotros nos podemos enfrentar, en las cuales a veces nuestra fe decae, a veces nuestra fe desvanece, a veces nuestra esperanza no está como quisiéramos que esté. Pero hoy yo quiero que sepas de parte de Dios, porque aquí está explícitamente dicho por Él mismo, amén, que Él, que estuviste en la mente de Dios, y es por eso que Él te llamó y te justificó perdonando todos tus pecados cuando creíste, amén. Pero ahí no termina la cosa. Él te glorificará, Él te va a transformar para que seas como Cristo en su cuerpo glorificado. Qué bueno es Dios, amén. Y nos gozamos, amén, porque va a llegar el momento cuando ya no vamos a batallar con esta carne. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. Vamos, hermanos, a estar gozosos y súper contentos, amén, porque ya no vamos a batallar con el pecado que nos asedia. Ya no vamos a batallar con las tentaciones, amén. Ya no vamos, hermano, ya no va a haber, como dice la Escritura, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, a estos que Dios ha elegido para su propósito, entramos al proceso de Dios. ¿Cuántos están en proceso? Y Él dice cómo va a lograrlo, cómo va a completar su objetivo, cómo va a cumplir su objetivo.
Primeramente nos elige en su voluntad y debemos de entender o saber, tener en mente es la gracia de Dios quien ha iniciado esta obra. Es por gracia sois salvos, dice la Escritura. Es Dios quien la ha iniciado. Es Dios el que ha mandado a alguien a que nos hable de su palabra para que así nosotros pudiéramos creer. No nos creamos tan buenos. Le corríamos a Dios, amén. Pero Él ha puesto los medios. Es Dios, como decíamos al inicio, quien obra, quien está trabajando y lleva a aquellos obreros, amén, a hablarte de la palabra de Dios. Porque es el medio, es la forma como Dios ha establecido de que vengamos a la fe, que creamos en su palabra. Es por medio de la predicación, porque es en la predicación y en el consejo de la palabra del Señor es donde está el poder para salvar. Amén. No me avergüenzo del evangelio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Porque es poder de Dios para salvación. Es Dios quien ha iniciado esta obra. Algunos concuerdan que la frase a los que desde antes conoció o de antemano conoció es sinónimo con a los que desde antes amó. Fíjese. No solamente pudiéramos decir Dios llamó a los que desde antes conoció, sino que Él llamó a los que desde antes también amó. Es por su amor, es por su gracia, es por su voluntad. Entonces cuando Él inicia esta gracia, esta obra en nosotros, es pues cuando estamos recibiendo el llamado. Hablamos en nuestra serie de encuentros acerca, por ejemplo, de Pablo, como él en su llamado, y él después de recibir el ministerio, y una de las cosas que leímos nosotros ahorita es de que él entiende pues de que no ha sido por algún mérito propio o algo en él o de él, sino que dice: desde el vientre de mi madre me separó el Señor para este tiempo. Y Pablo, en ese momento donde nació de nuevo, donde recibió la conversión, él no altercó en contra de Dios, sino al contrario, se le abrió su entendimiento, comprendió las escrituras, las cuales él sabía muy bien. Y dice: Señor, cuando el Señor tiene su encuentro con el Señor y cae a tierra y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Se rinde ante la majestad del Señor en el llamado. ¿Tú te has rendido al Señor hoy que te está llamando? ¿O estás altercando contra Dios? ¿Tú te has rendido al Señor? No solamente en el llamado inicial, pero tal vez a un llamado, a un paso a adentrarte más en el servicio, en la obra de Dios. Cuando sientes algo de parte de Dios o se te expone un plan para servir o para adentrarte más, involucrarte más en las cosas del Señor y para engrandecer su reino, eres como Pablo que dice: ¿qué quieres que haga, Señor? O tal vez vimos también nosotros a Abraham, como Abraham también tuvo su reto en el llamado. Deja tu tierra, deja tu parentela, vente a la tierra a la cual yo te voy a mostrar. Entonces no fue fácil también para él.
Y luego después entramos al proceso de justificación. Es ahí, por ejemplo, del que hablábamos ahorita, donde Pablo le mandan a este profeta de parte del Señor, y a que lo ministre, a que ore por él para que sane, después de que el Señor le había cegado en su encuentro, lo había marcado en su encuentro. Pablo, cuando este varón va y lo ministra y se da cuenta que ha nacido de nuevo, a Pablo, que ha venido a la fe que es en Cristo Jesús, le dice entonces: levántate pues y lava tus pecados, invocando su nombre. Abraham fue justificado por la fe. Dios lo llamó, le dijo: vente, como se lo expliqué hace unos momentos, y salió de ahí. Y entonces, cuando le creyó a Dios acerca de su promesa, dice que fue justificado por haberle creído al Señor. Y por último, glorificado. Él nos glorifica. No hay un proceso incompleto. Este proceso, aquellos que estamos aquí todavía no hemos llegado, se va a cumplir hasta el momento donde el Señor venga y llame a los que están en la tumba, venga y nos transforme a nosotros que estamos, o si es que nos toca todavía estar en vida, y vamos a gozar de esa transformación gloriosa. Mateo 25:34 dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. A muchos les ha tocado pasar directamente a ese estado glorioso de estar a la presencia del Señor. Lucas nos declara en el 23:43 acerca del ladrón arrepentido, donde el Señor le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Romanos 5:2 nos dice: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cómo no se pone de pie, hermano, por favor? Y le damos un aplauso al Señor. Pueden pasar mis hermanos músicos si gustan. Este proceso del cual acabo de escribir nos demuestra, escúcheme, una cadena de etapas que Dios ha establecido y que porque han sido establecidas por Dios, son inquebrantables. Es una cadena sólida, es una cadena que no podrá romperse porque está soldada por Dios. Tal vez muchos de nosotros no sabíamos o no nos acordábamos para qué nos había llamado el Señor. ¿Para qué nos llama el Señor? No nos acordábamos, no sabíamos, no se nos había explicado bien a lo mejor. Pero sin lugar a dudas, si yo le diera oportunidad a algunos de ustedes de venir y testificarnos acerca de cómo el Señor durante este trayecto en la fe los ha llevado en procesos y muchos podemos testificar que el Señor no nos ha abandonado y no nos ha dejado, ¿no? De que a pesar de que la noche sea oscura,
de que a pesar de que el fuego está intenso, de que no le aunque tengamos el agua hasta el cuello, podemos testificar de que así como a Pedro cuando le declaró el Señor, cuando se un día le dijo, Señor, sálvame, y el Señor extendió su mano, el Señor ha estado ahí extendiendo su mano para cada uno de nosotros. Es importante saber esto porque déjame decirte que cuando vamos caminando en el Señor utiliza el fuego para refinarnos. Recuerda que somos como barro en las manos del alfarero, y cuando el Señor no le está gustando cómo vamos agarrando forma, entonces tiene que quebrantar nuestras vidas y volver a moldearnos. Son difíciles los procesos. Te cuento uno. Cuando tuve mi encuentro con el Señor, que hice la decisión de servirle al Señor, donde el Señor me convenció de pecado y vi la necesidad, entendí la necesidad de Él y dije, Señor, necesito de Dios. A veces pensamos que obviamente las cosas toman un rumbo diferente, pero ahora estamos en las manos de Dios. Dije, no, ya estamos en Dios. Gloria a Dios, aleluya, gozo y perdón y gozar de nuestra relación con Dios. Pero pues veníamos arrastrando muchas cosas de nuestra vida desordenada, las cuales de muchas nos libró el Señor, pero de muchas ellas Él decidió no rescatarnos, porque sabe Él que nos servirían para ser transformados y para sentirnos seguros en Él. Después de que venimos al Señor y todo bien, en ese tiempo que estaba con mi esposa, le digo, el rebelde no había hecho el intento porque estuviera bien ella aquí en los Estados Unidos, y dijimos, no, pero ya estamos con Dios, ya estamos bien. Vamos a hacer todo el trámite y adelante. Tal vez nos vamos a tener que ir a Ciudad Juárez un tiempo mientras que esperamos las citas y todo eso que se requiere, amén, en ese proceso. Y no, sí, muy contentos, muy bien, sí, está bien, vámonos. Conseguimos casa, nos fuimos prestada, no íbamos a pagar renta, gloria a Dios, amén. Y todo muy suave. Pasó el tiempo, llegó el momento de la cita y luego ya después dijimos, no, pues si se trata de algunos dólares como quiera, ¿verdad? O los conseguimos o a ver cómo le hacemos. El Señor proveerá. Pero ya después de todo eso que llegamos al punto donde era la cita final, que le dice a mi esposa, ¿sabe qué? Pues se ha portado mal. Sí va a poder entrar, pero va a tener que cumplir 10 años acá. Ay, Señor Jesús. Estuvo tremendo, ¿eh? Uno de los temores más grandes que tenía mi esposa era que yo anduviera en Juárez. Juarito está tremendo, hermano. Y paz que nos encierran allá 10 años.
Pero Dios una vez más confirmaba que la obra que Él había hecho era verdadera y era genuina. Gracias a Dios. Decíamos, no, vámonos para allá, ¿qué le podemos hacer? Y que conocemos a esto y conocemos a aquello, como quiera el Señor. No. Tenemos que aguantar el proceso. Ya no podemos elegir mal nuevamente. Aquellos que seguimos eligiendo mal es porque no hemos aprendido la lección. Pero gracias a Dios el Señor, sí les puedo decir, estuvo con nosotros y está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Y pues bueno, nos privamos de muchas cosas. Para que nos acordáramos, para que tuviéramos en mente que donde andábamos no nos había traído nada bien. Y ahora seguimos caminando, gracias a Dios, sirviéndole. El Señor nos dio la bendición de hacer el proceso y ya estamos aquí reunidos nuevamente en esta iglesia donde nacimos en el 2003, 2004 aproximadamente. Tal vez alguien diga, sí, pero hay algo que se llama la gracia general de parte de Dios, donde el Señor hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Y a veces pareciera que al impío le va mejor que al santo. A veces parece que le va mejor, amén, al que anda de parranda que al que se duerme a las 9:30, amén, y reniega porque no lo deja de dormir el vecino. ¿Sí? Por eso parece, hermano, porque nuestros ojos no deben de estar aquí en la tierra. Va a haber algunos de nosotros, ojalá y me entienda lo que le quiero decir. Hay muchos que se van a ir al infierno completitos, bien sanos, bien fit, así Cristo. Dejando mucha herencia, dejando muchas cosas. Y tal vez vaya a haber muchos de nosotros que vamos a entrar al cielo, pero también vamos a ir mancos o tuertos o sin una pierna. Pero vamos a estar allá con el Rey, amén. Entonces nada se compara con la gloria venidera que tenemos por delante. Yo quiero que cierres tus ojos unos momentos ahí en tu lugar. Y que medites en esos procesos en los cuales Dios te ha permitido pasar, esas facetas en las cuales Dios ha dejado que lleguen a tu vida, pero hoy en este momento tú puedes sentirte seguro y que Dios la ha usado para hacer una transformación segura en tu vida. Que empieces ahí a meditar en tu lugar de cómo Dios no te ha dejado, cómo Dios te ha sostenido, cómo el Señor, cómo tú debes de recordar y debemos nosotros de tener presentes de que es Dios, amén, el que nos lleva de su mano, el cual inició el proyecto, pero también nos va abriendo camino. Y que pienses y reflexiones y abras tus labios en agradecimiento a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Tal vez no te acordabas de que es Dios el que tiene control de ella. Tal vez no te acordabas de que es Dios el que está trabajando, el que es el arquitecto, el que es el dueño del plan. Es Dios quien tiene cuidado de ti, es Dios quien ha tenido cuidado de ti. Mira ahí mientras que reflexionas y piensas en cómo Dios ha cuidado de ti y de los tuyos.
Y ¿sabes qué? Su propósito es para que nosotros crezcamos y seamos nosotros edificados en cuanto a nuestro carácter y a nuestra semejanza a Cristo. Pero ahí no termina. Tal vez se ponga bien difícil, muy duro, cuesta arriba, de tal forma que tal vez nuestras piernas se acalambren y tal vez no podamos seguir porque la cuesta está muy pesada. Pero Dios está ahí con nosotros, Dios está ahí contigo. Siempre recuerda eso, es Dios. Es necesario que tengamos esto en mente y reflexionemos en Él. Si tú estás agradecido con Dios, yo quiero invitar a todos aquellos que saben de que su vida está en Dios y de que es Dios quien tiene cuidado de nosotros y quien va acompañándonos en este proceso.